Hola, hola. Hola, Víctor. Hola, hola. ¿Qué tal? Hoy es un día espectacular. ¿Sabéis qué me ha pasado esta mañana? No sé si os ha pasado. Ah, ya tenemos por aquí a Fran. Amores, espera. Te voy a mandar invitación. Que esta mañana abrí la puerta muy temprano, a las 7 de la mañana, y tenía el eclipse delante de casa. A ver, Fran, si puedes mandarme una solicitud, porfi. Yo de todas maneras también te la mando. Ajá. Pues tenía el eclipse, justo abrí la puerta y la luna creciendo delante mío. Ha sido precioso, precioso. Fíjate, yo no sabía que el eclipse era a esa hora, más o menos. Justo al levantarme fue. Y ya me he levantado contenta para todo el día después de ver esa luna maravillosa. A ver, Fran. Bueno, hoy tenemos a Fran. Vale. Ahí sí. Víctor. Hola, ¡Hola! ¿cómo estás? Guapísima, muy bien. ¿Y tú? Bien también, esperándote. ¿Me escucho bien? Bueno, Sí, a ver, dice Víctor que la voz va con retraso. Pero no sé si, imagino que la mía, que llevo hablando un rato ya. Pero bueno, si hay algún problema, pues ya nos avisan por aquí. perfecto. Bueno, Genial. Fran, ¿dónde estás? Estoy en mi casa, en Y- mi zona segura. Eh, Estoy aquí con mi familia, o sea, con mi esposa, mi gatito, así que es un día, acá estamos un día soleado. Así que nada, estamos esperando conversar contigo, habíamos estado comentando este momento, así que con todas las ganas y contenta de poder ya realizar esta actividad. Bueno, yo tengo una presentación que la voy a leer porque es Ok, que la he escrito, no me quiero dejar ni una palabra. Y bueno, yo también me he venido a mi zona segura, pero mi zona segura es esta. hermoso, Sí, sí, hermoso, porque sí. me da para que nos dé toda la energía para este memorable momento tan fantástico. Es que estoy muy contenta. Mira, bueno, pues antes que nada, quiero realzar tu valentía, que chapó, porque tengo el privilegio de compartir contigo, con mi hermana, este momento tan importante, ya que hoy vas a sacar una parte de tu ser y cada vez más. Y bueno, del todo, para abrazar al ser ya sabemos que está la sombra y la luz, que van de la mano, sin la sombra no hay luz. Y esa aceptación por parte tuya que se manifiesta y se nos muestra. Eres una persona auténtica, eh, la que nos va a contar su historia, porque gracias a esta historia tú estás escribiendo tu libro y lo estás haciendo con tu don, dejando tu legado, y es la flor que vas a dejar para los demás, para quien esté preparada para recibirlo. Así Así es. es que muchísimas gracias, Fran. Bueno, pues bueno, Fran, para quien no la conozca, está escribiendo un libro, pero no es un libro cualquiera, es un libro con una historia. Y bueno, vamos a empezar poco a poco a contar esa historia desde el principio. Y bueno, empezamos por cuando, bueno, cuéntanos tú, Fran, un poquito. Por donde quiera. Bueno, sí, tal como dices tú, empecé a escribir mi libro. Bueno, esto ha sido cuando inicié escribiendo, la idea no era escribir un libro, solo estaba escribiendo para mí, estaba escribiendo para desahogarme,
para en el fondo poder canalizar mi emoción y lo que estaba viviendo. Y bueno, con el tiempo me empecé a dar cuenta que eso empezó a tomar forma, más forma, y ya llevo más de un año escribiendo. Empecé a escribir en septiembre del 2020 con una agenda que me regaló la Nico, y nada, y ahora con el tiempo empecé de repente le leí aparte a una amiga, a mi mamá, y fue como, qué lindo, qué bueno, qué lindo está saliendo esto, qué profundo. Y la verdad es que ahí surgió la idea de escribir realmente, ya llevarlo a cabo y escribir un libro realmente, empezar a redactarlo, y ahora ya estoy transcribiendo y juntando todo el material que tengo de este año y medio de emociones. Y bueno, cuando decidí empezar a escribir el libro, principalmente fue porque empecé a ir a terapia, empecé a ir a terapia psicológica, tomé la decisión de ir, eh, aparentemente mi vida iba perfecto, estaba teniendo éxito laboral, éxito profesional, una linda familia, todo a lo que en el fondo aspiramos, o lo que nos dicen que tenemos que hacer para ser felices, ¿verdad? Entonces, en ese camino, de repente me empecé a dar cuenta de que a pesar de todas las cosas buenas que me estaban pasando, no me sentía bien. Había algo que me tenía incómoda, estaba muy angustiada, empecé a sentir ganas de llorar de repente, de forma inesperada, empecé con insomnio, dolores de cabeza, como distintos síntomas que me decían que algo me estaba pasando y no sabía lo que era porque estaba todo bien. Y bueno, decidí ir a terapia porque justo me independicé de mi mamá, me fui de la casa, digamos, y en ese proceso igual estuve como con muchas culpas, con miedos, como cómo lo hago, qué le digo, cómo doy este paso, etcétera. Y decidí dije ya voy a ir a un psicólogo para que contarle y que me ayude, o que me diga qué hacer en el fondo. Y bueno, y ahí tomé la decisión de ir por primera vez al psicólogo en la adultez, que fue también en el 2020, justo cuando antes de partir la pandemia. Así que bueno, el psicólogo me ayudó con este tema de independizarme, salir de la casa, no sentir culpa por eso, todo el tema. Y fue pasando el tiempo, y empezaron a salir en esta terapia cada vez más cosas, cosas que me habían pasado en mi infancia, en la adolescencia, la relación con mis papás. Había un tema mío ahí bien importante con mi papá, con la figura paternal, eh, con mi madre también, con el desapego, con no atreverme a hacer cosas por cuenta propia, sino que todo el tiempo esperando una validación de las personas. Y pues Natalie, y en ese camino, bueno, descubrí que una de las cosas que me habían impactado de forma muy fuerte fue que un suceso que viví cuando tenía 5 años. Resulta que yo fui abusada sexualmente por un familiar, una persona que era del núcleo cercano de mi familia, cuando tenía 5 años. Entonces, esa situación yo la invisibilicé toda mi vida. Digamos que toda mi vida fui una mujer como muy sociable, me gustaban las fiestas, salía, iba para allá, acá, estaba todo el tiempo en el fondo. eh, bueno, con la terapia me di cuenta que estuve escapando todo el tiempo de este suceso, como no queriendo verlo. Entonces la terapia me hizo dar cuenta que este suceso de abuso que tuve de niña había tenido un impacto profundo en mí, y eso explicaba la angustia, explicaba el miedo, explicaba los problemas de apego, de desapego, de rabia. Sentía mucha impotencia, siempre era violenta en algunos momentos porque cuando las cosas no me parecían justas, discutía y trataba de salvar al más desvalido, y bueno, un montón de cosas. Entonces, la terapia me hizo dar cuenta de que ese suceso, que fue un trauma que marcó mi vida,
yo lo había guardado y lo escondí simplemente. Y darme cuenta de que eso me había ocurrido a mí, fue duro, porque en el fondo siempre fue como una historia que le había pasado a un otro, ¿me entiendes? Fue como, ok, esto me pasó a mí, pero no lo recuerdo, o no me importa, o no afectó tanto, entonces quedó como guardado bajo la alfombra por años, y ahora tengo 28 años, o sea, hace un año atrás, a los 27 años, después de 20 años, eh, vuelvo a darme cuenta de que eso me pasó a mí, que es verdad. O sea, y obviamente ese darse cuenta es doloroso, es triste, porque te das cuenta que fuiste víctima, de que hay muchas culpas, que tú, no sé, eh, tuve momentos donde yo me sentía muy culpable de muchas cosas y eso venía también desde este abuso. O sea, me abusaron porque fue mi culpa o porque yo permití tales cosas para que esto me ocurriera, ¿me entiendes? Entonces, darse cuenta de que fuiste una niña, de que tenías 5 años, de que eras un bebé, de que no es tu culpa, de que esto, empieza a remover muchas estructuras eh, emocionales dentro. Y, y eso ha sido el proceso en el que he estado todo este tiempo, sanándome, dándome cuenta de también muchas cosas a nivel social, ¿me entiendes? Porque este tema del abuso eh, no es algo puntual, o sea, es algo que se ha perpetuado hace miles de años, generación tras generación, tanto mujeres como hombres hemos sido abusados de distintas maneras. Y darse cuenta de eso es triste, es triste. Y requiere mucha valentía porque significa indagar, significa recordar, significa hablar, significa, eh, no sé, admitirlo, decirlo. O sea, Bueno, también implica conocerte, ¿no, Fran? todo el tiempo. Porque Ujú. esto que cuenta, esta parte de salir, estar como cara para afuera, ¿no? Es una manera de no estar contigo misma para realmente no ver lo que no quieres ver, ¿no? Exacto. Es muy Y cierto. sí, sí, sí. Yo te agradezco mucho el dar voz a este tema porque, como tú dices, es un tema muy, 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 muy común. Sí que, bueno, yo quería compartir también que cuando empecé con el tema de la bioneuromoción, fue precisamente porque también en un ambiente mío cercano, o sea, voy a aprovechar que tú te desnudas, yo también me voy a desnudar. Aquí estamos Sí, sí, para porque, contener. claro, sí, porque al final eso trae, fíjate, en la historia de mi árbol genealógico, que también estaba este tema, se instauró una creencia y era el proteger a los hijos de los padres, porque en el caso familiar, pues bueno, era de padres a hijos, ¿no? Aunque no se herede justamente esta situación, pues se hereda como estigmatizar la figura del hombre o estigmatizar la figura del padre en este caso, ¿no? Y al final se trata de un equilibrio, ¿no? De unir las dos polaridades al final, ¿no? Exacto. Claro. En mi casa justo una persona a la que yo le tengo, voy a contar mi historia, mi vivencia, ¿vale? Él fue una persona que a mí me crió, cuando yo nací me dieron como un regalo hacia él, hacia esta persona, y bueno, yo ya de mayor me enteré bueno, que había abusado de personas de mi familia, ¿no? Entonces, para mí fue como un cortocircuito el cómo una persona a la que yo podía amar tanto, ¿no? Por otro lado, tenía que sentir otra cosa diferente, ¿no? Porque había hecho daño a personas de mi familia, ¿no? Exacto. Y es que al final es lo importante de no querer mirar. Cuando yo he hablado hemos hecho grupos o lo que sea, ¿no? Y muchas veces me dicen las personas, es que ¿para qué tenemos que mirar una sombra? ¿Para qué tenemos que mirar algo que ya ha pasado? Que
¿no? Es como algo que cuesta tanto, tanto de mirar, pero es porque lo miramos con juicio, ¿no? Como dices tú, ahí se mezclan sentimientos que nos hacen sentir muy mal, ¿no? La culpa, el juicio, eh, el por qué a mí, bueno, toda una serie de estigmatizaciones, ¿no? No tenemos esa amplia visión, ¿no? Para mirarlo en modo observador sin sentir que bueno, yo soy culpable de que la otra persona se sienta mal o de X movidas que se nos pasan por la cabeza, ¿no? Entonces yo veo esto como una luz, tu libro como un legado súper potente para todas esas personas que, que, que son muchas, que a día de hoy, bueno, pues no sé, no hay por qué decirlo, ¿no? Pero simplemente salir, dar ese paso de no quedarte ahí estancado y que eso al final condicione tu vida, porque es como que nos Sí, quedamos ahí. de hecho, lo Sí, que sí. dices tú, eso de, yo también lo he escuchado mucho, es como, ¿para qué vamos a pensar cosas del pasado? O, no, el pasado ya se olvida, etcétera, etcétera. Y ahí justamente viene el tema del niño herido, que es, bueno, es nuestro tema de hoy. Sí, sí. Em, de que en el fondo cuando no vemos estas cosas que ocurrieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, estos traumas, porque todos tenemos traumas, ya sea fuiste niño, sufriste bullying en el colegio, a lo mejor te molestaron porque eras gordito, porque eras flaco, porque esto, sentiste miedo, te sentiste aislado, te sentiste discriminado, o sea, todos hemos pasado por situaciones de ese tipo, aunque cambien las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no vemos eso y hacemos como que eso no ocurrió, en nuestra vida adulta seguimos viviendo a través de ese niño herido. Es decir, yo me di Nos cuenta condiciona. exacto, yo me daba cuenta Mm. en mi experiencia, o sea, lo que te decía en un principio, mi vida estaba aparentemente perfecta. Yo tenía mucho éxito como a nivel social, de lo que te pide la sociedad, yo ya estaba impregnada de eso, de una casa bonita, de esto, de bla, 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 etcétera. Pero en el fondo me seguía sintiendo angustiada. Estaba triste, tenía miedo constantemente, estaba nerviosa, yo constantemente vivía con dolor de estómago, siempre tenía acidez, que es como, oh, tiene acidez, anda al doctor, te hacen un examen, te dan unas pastillas y te vas a la casa. Y no, o sea, si tu cuerpo te está avisando hace años de que hay una herida por dentro, algo te está dando, algo está inflamado, algo está dañado, es una alarma. O sea, también es un tema de que el cuerpo es nuestra alarma, es una guía. O sea, si de repente vas por la calle y te quiebras una pierna, es porque y te tuviste que ir 2 meses, estar en tu casa, es porque tenías que parar, ¿cachai? Porque hay algo que no estás viendo. Entonces, en este sentido, yo empecé a darme cuenta que a pesar de que toda mi vida era hermosa y perfecta, yo seguía sintiéndome como a los 5 años, ¿me entiendes? O sea, eh, mi mente y todo mi ser pensaba y sentía que yo estaba a los 5 años todavía. Yo vivía como esa niña de 5 años que siempre estaba nerviosa, estaba digamos, constantemente estaba en un sistema, no en un sistema, perdón, en estado de alerta. Cuando era niña y me abusaban, o sea, y yo estaba en esta situación, en este contexto de abuso, estaba constantemente en alerta, nerviosa, porque sabía que algo iba a ocurrir, entonces tenía que estar moviéndome para allá, para acá, preocupada, angustiada, etcétera, etcétera. Luego pasó esa situación, ya no estaba en ese contexto de abuso ni de peligro, ya no estoy en una situación hoy en día de peligro real, sin embargo, me sigo sintiendo como si estuviera en esa situación de peligro, ¿me entiendes? Entonces, Mm. ahí está el tema.
Y eso nos pasa a muchas personas, que estamos todo el tiempo escapando de algo y somos como una lista de pendientes, como de una lista de responsabilidades. Me salto de una responsabilidad a la otra. Trabajo, luego llego, hago esto, después esto, después esto. El único momento de descanso es mientras dormimos. Entonces, y si es que, porque si uno tiene Sí, insomnio y, sí, o terrores sea, nocturnos. Sí, exacto. Entonces, sí. ahí va el tema de hay que rescatar al niño interior, al que está herido, porque cuando hoy en día tenemos situaciones que no son un peligro real, digamos, no sé, te atrasaste un día en pagar una cuenta, un ejemplo, y tú sientes dolor de guata y ya te duele la cabeza y entras en un estado de pánico por una situación que no tiene Esa gravedad. esa gravedad, exacto, es porque hay algo en ti que te está generando ese terror. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar atrás, digamos, ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí angustiada? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí invisibilizada? El silencio. ¿Cuándo me silenciaron por primera vez? ¿Cachai? Todas esas cosas en el fondo nos permiten crear un mapa, empezar a armar este rompecabezas y decir, bueno, la primera vez que yo me sentí así fue acá, me pasó por esto, fue porque yo viví una situación donde a los 5 años, donde nadie me vio, donde nadie me pudo ayudar, donde estuve sola y no supe qué hacer y eh, me sentía atrapada, me sentía angustiada, me sentía desesperada y nadie me pudo ver. Pero ahí yo digo, ahora es, ok, perfecto, pero hoy día no es así, ¿me entiendes? Hoy día yo no estoy en esa situación, yo no soy esa niña, tengo otras herramientas, no estoy en un contexto de peligro, entonces calma, calma, respira hondo, etcétera, etcétera, y empezar en el fondo a bajar un cambio, a vivir más en paz, a estar más tranquilo, porque yo me veo hoy en día y veo a mi Francisca de hace 1 año y medio, 2 años. Yo estaba así, fum, 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 rápido, rápido, todo rápido, preocupada, ido para allá, a mí, siempre con un compromiso, siempre, siempre teniendo que hacer algo para no estar sola, porque estar sola significaba mirar aquí, mirar todas esas emociones que no quería sentir, porque nadie quiere sentir angustia, nadie quiere llorar un día entero, estar llorando, o sea, es como evitamos eso, Claro, pero es lo que hay que es, hacer. es- es vivir el presente, ¿no, Francisca? O sea, cuando nos quedamos ahí inconscientemente, al final estamos viviendo en un pasado. Y la vida es vivir en el presente, ¿no? Y al final es otra identidad, es Fran del pasado, pero no es la Fran de hoy. Entonces Exacto. es como bueno, lo que decimos, ¿no? Es como llevar arrastrando algo que hoy en día no te pertenece, no eres tú, ¿no? Ujú, no. Claro, No, o sea, es parte de mi vida, de lo que pasó, pero ya no es mi presente, es exacto lo que tú exacto. dices. Y para darse cuenta de eso, tienes que sí o sí pasar y volver atrás. O sea, no podemos creer que ahora estamos en el presente, o sea, a ver, no. Si no pasamos, si no retrocedemos, nunca vamos a poder vivir realmente en el ahora. ¿Me entiendes? Es la noche oscura del alma que hablábamos el otro día, ¿no? Exacto, Hasta que uno no ve su monstruo exacto. delante de uno y de verdad lo atraviesa, ese momento es necesario. Muy Yo necesario. quiero decirlo porque es lo que hablábamos antes. De verdad que he escuchado tantas veces es que no quiero mirar, es que no vale para nada, ¿no? Ese es el momento ese momento es necesario, ¿no? Mira, hoy pensaba una frase que es que una persona no se conoce más por sus logros, sino por sus miedos. O sea, tú le preguntas a una persona a qué tiene miedo A y nada. realmente, Eso, bueno, eso y responde generalmente. A nada. a nada. Y es A- imposible. y eso te habla más de esa persona que ni lo que ha logrado, ni dónde ha llegado, porque eso, no sé, cada uno lo que se proponga, ¿no? De sacarse una carrera, tal, puede ser porque lo han obligado sus padres, pero no te habla de esa persona. Pero realmente lo que ocultamos
lo que no somos capaces de decir es, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a, yo qué sé. Eso realmente es lo que nos dice quién es esta persona. Sí, de todas maneras. Y el hecho de tener miedo es loco. Yo de repente converso con gente, es como, no, yo no, en verdad no le tengo miedo a nada, no tengo miedo. Y es verdad es que no lo ve, pero sí, sí, uno tiene generalmente miedo como a atreverse, miedo a dar un paso, miedo te vas a tirar, no sé, por ejemplo, yo dejé mi trabajo en agosto, dejé mi trabajo. Me costó mucho salir de ahí, mucho, mucho, mucho. Era el trabajo de los sueños, de ensueños, porque yo había estudiado una carrera, y llegué a trabajar súper joven, onda, no me demoré mucho en encontrar ese trabajo, me dieron la oportunidad. De todas maneras, estoy muy agradecida por eso, porque también fue lo que me trajo hasta acá, ¿me entiendes? Todo va sumando, digamos. Pero llegó un momento en que me di cuenta que no era feliz en ese trabajo, porque estaba todo horas y horas, tenía una carga de trabajo terrible, pensaba todo el rato en el trabajo, estaba pendiente del celular, de las notificaciones, de los correos, de esto que tengo que así, mi cabeza estaba a 1000 por horas y trabajaba hasta los fines de semana de repente, en fin, y me empecé a sentir mal, ya no estaba desmotivada, me empecé a sentir angustiada, no quería trabajar, o sea, que llegara el lunes para mí era terrible. El domingo yo empezaba con dolor de guata, como no mal. Y estuve un año en ese vaivén, no pudiendo salir. Quería salir y no porque me pagaban bien. O sea, acá en Chile hay todo un tema de que algunos trabajos son pésimos, la gente pasa situaciones terribles, de pobreza, etcétera. Entonces yo me sentía con una responsabilidad de no puedo darme el lujo, digamos, de dejar un trabajo tan magnífico como este, porque me pagaban bien. Ahora, de magnífico no tenía nada, porque el sistema capitalista te atrapa de una manera terrible y te coarta toda tu libertad. O sea, trabajar la Sí. cantidad de horas que trabajamos, yo ahora que no trabajo y que tengo más riqueza que nunca ahora que no trabajo, que es lo más loco. O sea, ahora me siento más rica y más abundante que nunca en mi vida y ahora no tengo ese trabajo que era al que yo debía aspirar, ¿me entiendes? Entonces, esa decisión de haber dejado mi trabajo fue una decisión de mucha valentía, o sea, lo dejé de un día para otro, ni siquiera de un día para otro, de un momento a otro. Un día me levanté, me puse a llorar, ya no puedo más, llamé, pesqué el teléfono, llamé a mi jefa y le dije, renuncio, no puedo seguir, lo siento. Y no le dije a nadie porque yo ya venía conversando este tema a veces con mi mamá, con mi papá, y era como, no, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Bla, bla, bla. Si, ¿de qué vas a vivir? Aparte tienes un trabajo así espectacular. Entonces, todas esas opiniones que vienen desde el exterior nos van confundiendo, nos van insegurizando, nos van atemorizando. Entonces, en el fondo el mensaje es, nadie más que tú o nadie más que uno sabe qué es lo que necesita en un momento determinado. Eh, Todo el mundo me decía que, o no, no sé si todo el mundo, hablo más por mi familia, que era como el peso real que yo tenía, de que esa no era una decisión correcta. Y estuve un año no pudiendo salir porque yo también me creí de que no era una decisión correcta. Y cuando tomé la fuerza y fui valiente y dije, ¿sabes qué? No, la veo por mí. Esto, yo sé lo que es bueno para mí y lo voy a hacer. Bueno, y lo hice y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Una de las cosas que me ha pasado salir de ahí y no tan solo de mi trabajo en sí, porque yo tenía compañeros de trabajo, mi jefaturas, todo eran personas muy lindas, un equipo humano muy rico, nada que decir, sino que es el sistema en sí, el sistema social, el sistema económico, en lo que estamos atrapados, digamos, la Matrix. Sí. Yo Bueno, tengo, eso.
bueno, tengo una amiga que llevo viéndola días, ¿no? Y ella ahora tiene su madre mala, muy resfriada o gripazo. Bueno, lleva un montón de días con la cara y con la cara de mala cara, ¿no? Y venga a tomarse pastillas para aguantar el día, para ir a trabajar. Y yo le decía el otro día, yo, es que lo que te está pidiendo el cuerpo es que te acuestes y que te tires a acostar y descanses 2 días. Que no puedo porque tengo que venir a trabajar, porque tal, este ritmo, ¿no? Digo, el ritmo de... Y luego si se suma pues la situación personal, ¿no? De X, digo, fíjate, digo, el no poder permitirte, el que tu cuerpo te esté diciendo párate, tírate todo el día durmiendo y no hagas nada, y el seguir forzando la máquina, ¿no? Tomarte una pastilla para aguantar el día, Claro. solo eso, ¿sabes? Ya quitando... Claro, y ahí te das cuenta que eso del amor propio, o sea, no sientes amor real por ti, porque cuando uno siente amor real por ti se escucha y en el fondo es, a ver, no quiero ir a ese lugar, no quiero, estoy cansada, necesito dormir, entonces te escuchas y atiendes ese llamado. Perfecto, lo voy a hacer. Yo cuando dejé mi trabajo era porque estaba agotada, o sea, tenía semanas enteras dolor de cabeza, me despertaba en la mañana, dolor de cabeza, me tomaba una pastilla y así sucesivamente. Entonces, llegó un momento en que yo lloraba solamente porque estaba cansada. Lloraba, lloraba y le decía, es que estoy cansada, es que estoy cansada, no puedo más, estoy agotada. Y cuando dejé mi trabajo, bueno, ahí, claro, uno pensaría, yo pensé, bueno, fue un momento liberador, en verdad. Fue liberador, fui feliz, fue lo mejor que me pasó. Y ahí yo me propuse, me di un tiempo, en ese momento pensé en 6 meses, tenía como un plan de 6 meses no trabajar. Yo quería 6 meses darme un espacio para no hacer nada. O sea, si yo quiero dormir una semana de corrido en mi casa, entonces lo voy a hacer. Y lo hice, y fue así. Y las primeras semanas estuve como agotada, estuve tirada en mi casa, no queriendo hacer tenía nada. acumulado, sí, Años, años de cansancio y años que vienen desde nuestra infancia. Ahí volvemos al tema del niño herido que viene con esa carga emocional, de nerviosismo. Eh, si te das cuenta, las situaciones son distintas, pero siempre son las mismas emociones. Entonces, las mismas emociones de nerviosismo, de angustia, de tristeza, de soledad que sentí a los 5 años por esta situación, luego lo viví a los 10 años cuando en el colegio me pasó tal cosa y de nuevo me sentí angustiada, nerviosa, disminuida, etcétera. Luego viene la adolescencia y te pasa algo con un amigo, con una pareja, y te vuelves a sentir invisible, sola, traicionada. O sea, después eres adulto, ya ahora ya no hay nada de esas situaciones, son otras situaciones, otras circunstancias, sin embargo, te vuelves a sentir de la misma manera. Entonces, porque te las creas tú, ¿no? Tú te creas tu realidad con tus creencias. exacto. Y la creencia viene ahí digamos, desde ese trauma, como si no agarramos si no logramos identificar cuál es, qué es lo que me generó esta emoción o este trauma o esta angustia y no lo tomamos, no lo tiramos, no lo traemos al presente, no lo empezamos a desenredar, a buscarle sus partes para armarlo y no lo vemos de forma más armónica, entonces vamos a morir así, simplemente. Sí, Vamos a llegar no a los vamos a trascender. Claro, y vamos a llegar a los 80 años estando cansada, agotada, o sea, yo lo veo en mi propia familia, ¿me entiendes? Veo a mi abuelita, veo a mis tías de repente cansadísimas de tanto trabajar, años trabajando, sin ver una salida, y es porque nunca echamos la vista atrás o nunca miramos hacia adentro, más bien. A, a- a mí o sea, la historia personal me recuerda como a la historia de la humanidad o a la historia de la madre tierra. Yo sé que todo el mundo no me entiende porque yo me voy siempre por las ramas, pero es que a mí es claro, hay una frase que quien no sabe la historia está condenado a repetirla. Y Claro, eso nos pasa a cada uno de nosotros y pasa en la historia de la humanidad. Yo cuando
Bueno, el verano de 2020, a ver, de 2020 no, sería, bueno, el verano pasado. No sé qué me pasó, que cómo fui a dar no lo tenía ni pensado, pero me salió un vuelo muy barato y me fui a Auschwitz. O sea, después Ya. del encierro, Ah, de ya, ya. estar aquí, después de estar aquí un año y pico encerrada, no se me ocurre otro sitio que ir de vacaciones que a un campo de concentración. Pero Oh. mira, no sé, como tenía que ir, no sé, tenía que ir. Bueno, pues viví esa experiencia, estuve ahí y cuando estaba ahí mirando todo eso, escuchando, teníamos un historiador que hablaba español, ¿no? Y nos iba explicando todo, ¿no? Pues este laboratorio, pues aquí hacían experimentos, pues todo, 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 todo. Y yo estaba escuchando todas esas historias y yo decía, pero ¿cómo puede ser que haya pasado esto y que la gente no lo recuerde? Porque me ponía en la piel de quien había vivido eso y yo decía, o sea, la única ilusión que tiene una persona que está aquí sufriendo todo esto es que esto sirva para algo, ¿no? Que trascienda. No tiene Ujú. sentido que todo esto, si no hay un porqué final, ¿no? Exacto. Y bueno, y me acuerdo que, por ejemplo, no vamos a meternos mucho en temas actuales, pero, por ejemplo, una cartilla, eh, tenían una cartilla que, por ejemplo, los judíos, si no tenían esa cartilla, pues no podían entrar en el parque, no podían entrar a comprar, no podían entrar tal, ¿no? Tenían como un pasaporte. Y me acuerdo de esa frase de quien no sabe la historia está condenado a repetirlo, ¿no? Y ves muchas cosas de hoy en día, Ujú. ¿sabes? Y dices, joder, la historia del mundo es igual que nuestra historia personal. Tiene que servir para algo. Y aquí estamos, ¿no? Por eso es tan importante las terapias. Y yo, por ejemplo, me dedico a la bioneuromoción, que es encontrar la raíz en el árbol genealógico, pero después descubrir los registros acásicos, que es descubrir la raíz a nivel álmico, que es ya la Oh. bomba, ¿no? Las dos cosas juntas. Porque, por ejemplo, a mí sí que me ha pasado de sentirme como, bueno, lo que hablábamos hoy, por eso te decía, Fran, tú eres una brujilla, porque todas las brujillas se reconocen, porque lo que nos ha pasado para algo, ¿no? O sea, cuando tú consigues ver las cosas, a mí me ayudó mucho el libro de El plan de tu alma, Ya, no un lo he libro, leído. ¿no? Bueno, pues es un libro que es con canalizaciones y, por ejemplo, hay una chica que trabajaba en correo que le cae un paquete que es una bomba y la bomba explota Oh. ahí en el... Y la chica se queda desfigurada, o sea, y le preguntan a la chica, ¿y tú no tienes odio por esa persona que puso esa bomba? Y bueno, y la chica explica que no sentía odio, o sea, que si tú lo ves, te alejas de las circunstancias y te pones a verlo todo, modo observador, porque todo al final, en Sí. este mundo, claro, sé que, a ver, tú le dices esto a una persona que lo está pasando mal con algo concreto y yo entiendo que no lo entienda porque es un proceso, ¿no? Ujú. Pero es que yo eso lo veo liberador, porque al final entiendes que es y si a mí no me hubiera, yo por ejemplo, a mí de pequeña nadie me entendía, era la oveja negra. Bueno, pues gracias a eso y millones de momentos que he pasado sola o que me he sentido que nadie me entiende o lo que sea, gracias a eso, ¿sabes? Soy la Ana de hoy, que es lo que hablábamos antes, Fran. O sea, todo eso tiene un fin, pero Claro. claro, el regalo es cuando tú pasas la noche oscura del alma, miras todo eso a los ojos, le empiezas a buscar un significado útil, útil de verdad que para trascender, no para quedarte ahí. Exacto. Y tiene mucho sentido porque, bueno, cuando tú me propusiste esta actividad del en vivo, yo dije, pensé,
eh, ¿de qué hablo? ¿Qué digo? Y en verdad era lo que te decía, fue perfecto porque yo justo estoy en mi proceso, digamos, ya he recorrido harto, entonces sentía que ya era el momento de decir esto públicamente, o sea, asumir, porque, o sea, hace un año y medio recién asumí que esa historia era mía y ahora ya la estoy, me atrevo a decirla públicamente para las personas que me puedan oír, escuchar, ya sin esa vergüenza, ¿me entiendes? Sin esa carga de victimismo también, porque mucho tiempo me sentí una víctima, porque fui una víctima, pero ya no lo soy, ¿me entiendes? Y ese darse cuenta es solo, es para uno. O sea, yo vivo mejor yo vivo hoy más feliz y más en calma, más contenta, gracias a eso. Entonces, todo es para uno. Y, y lo que decías tú de que todo pasa por algo es justamente así. O sea, yo lo vi como, esta es mi oportunidad para que mi niña herida, yo veo mi foto de repente de cuando tenía 6 años, 7 años y pienso, lo hago por ti, porque es lo que yo hubiese querido a esa edad, ¿me entiendes? Tengo recuerdos cuando era niña y pensaba, cuando sea grande, ahí voy a poder hacer justicia, voy a poder, como, o sea, decirlo, voy a poder hacer tantas cosas. Y la verdad es que solo lo pude hacer ahora porque me acepté ayuda, o sea, me, acepté que en el fondo necesitaba ayuda, porque también nos cuesta mucho pedir ayuda. Siempre es como que intentamos resolver todo solo, no, yo puedo con todo, y nos cuesta decir como, hey, no puedo con todo. No puedo, en verdad estoy cansada, traté, pero no puedo y voy a pedir ayuda. No tiene nada de malo. Y eso me permite hoy día dar cuenta de que todo esto lo hice por mí, lo hice por mi yo, por mi mini yo, por mi niña herida, que ahora cada vez está más sana, está más feliz, está más libre. Entonces, este en vivo tiene ese trasfondo, o sea, es, es esa niña herida que le está hablando a todos los niños heridos, a los y que les dice como, alcen la voz, saquen la voz, eh, y nada, y hagan lo que ellos hubiesen querido que hicieran, porque yo de repente, no sé, converso con la Nico, mi esposa, y le digo como, eh, estoy triste de repente, esto no es magia pura que yo vivo como en un arco iris todos los días, de repente tengo días tristes porque es como, no es lineal esto, no es lineal, es como es un crecimiento constante. Todo el rato voy creciendo, voy aprendiendo cosas nuevas, me voy dando cuenta de cosas que me afectan, voy enfrentando mis miedos. O sea, es de nunca acabar, es una transformación constante. Pero siempre te vas sintiendo mejor. O sea, siempre hay más alivio, siempre hay más calma, siempre hay más felicidad. Y eso es lo que yo creo que nos falta mucho, o sea, detenernos, estar en calma, darnos cuenta qué es lo que nos lastimó, qué es no armar ese rompecabezas y vivir más ligero, o sea, ya no sentir esa mochila de piedra en la espalda, sino que vivir más ligero. Y hoy este espacio que tú creaste, Ana, y te agradezco en el alma por eso, de verdad, como que eres un angelito que apareció de la nada, me permitió esta actividad, este espacio para yo decir esto y lo hago por mi niña herida, por mi niña, mi Francisca chiquitita que ella en algún momento deseó poder sacar este secreto como a viva voz, eh, y y lo estoy haciendo y ya no lo estoy haciendo de la rabia, ya pasé igual por la fase de la rabia, que es inevitable, tienes que vivir eso, o sea, yo pasé por la rabia, la frustración, la tristeza, de hecho, cuando comencé todo este proceso fue porque yo hice una denuncia formal en los tribunales de justicia de acá, Chile, pero bueno, nuestro país se caracteriza por tener una justicia que deja mucho que desear y me imagino que en muchas partes así. Bueno, de todas maneras, eso no es lo más Exacto, importante en realidad, ¿sabes? exacto, Que a dónde llegue eso, tal. Lo que importa
eres Es tú. esto, exacto. Por eso te digo que en primera instancia yo partió así, porque ahí partí el proceso desde la rabia, ¿me entiendes? Decir, tengo que hacer justicia, tengo que hacer algo, todo el tema. Y ahora con el tiempo llego a esa misma conclusión que me dices tú. Da lo mismo lo que ocurra a nivel judicial o como, o sea, ahora estoy haciendo justicia, haciendo este live, por ejemplo, Contigo, eh, sí, conmigo y en el fondo sanándome. Eso es lo más, eso sí. es lo que debía hacer. Es que, fíjate, esto, la vida es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un padre ausente y yo decía, no, porque mi padre me tenía que haber hecho caso, pues todos tenemos nuestras Mm, heridas, ¿no? Mi padre me claro, tenía que haber hecho caso, tenía que haber estado ahí. Claro, eso es una etapa, ¿no? Pero luego dices, pero si es que mi padre, sus padres, tampoco le hacían caso. O sea, le estoy pidiendo amor que él no sabe ni lo que es. O sea, le estoy exacto, pidiendo a una persona una cosa que esa persona... ¿sabes? Entonces, claro, nos quedamos en una postura rígida que es el me han hecho, y es verdad, y nos han hecho daño, ¿sabes? Pero que no tiene sentido realmente, o sea, no vas a ningún lado nada más que a enterrarte tú mismo, sino que, y si buscas el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué, ¿no? exacto. No, es lo famoso, ¿no? No decir el porqué, y el porqué es la mente, sino el para qué me pasa a mí esto. Ahí es cuando pones el freno y Eso, entonces claro, tú te analizas. Pero el por qué viene de más atrás y más atrás y más atrás y más exacto. y millones de historias Sí, que no importan. y cuando llegamos a eso, a ese análisis que haces tú de en el fondo que mi padre también, no sé, sufrió, tuvo sus heridas y también lo lastimaron, y a su mamá, a su abuelo y así, eh, empiezas a perdonar. Y también ahí viene la fase de también vivir más en calma. O sea, de entender, pucha, mi abuelo, yo también tenía un tema con mi abuelo también fue un niño, también a él no le dieron amor, también él no supo, no tuvo la herramienta, etcétera, que tampoco se trata de justificar, pero sí de verlo desde otra perspectiva para uno aliviar su corazón, digamos, porque si no es una Sí, rabia que habita en ti. Yo antes vivía con rabia como, es que ¿por qué hizo esto? Es que ¿por qué? Bla, 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 y ¿por qué? Lo que dices tú, de la rabia, pero cuando ya te haces cargo de eso, transitas tu rabia, porque también tienes que vivir esa fase de la rabia como conscientemente, mm, ya te empiezas a dar cuenta que no, que está todo bien, empiezas a perdonar y empiezas a vivir más desde el amor, a no juzgar, sino que a amar en el fondo, a amar independiente de las circunstancias. Y creo que ese es como es la sanación verdadera, yo creo, cuando uno se empieza a desahogar, a sentir más en calma y en paz, realmente, yo creo que ahí uno empieza a hablar como que estoy sanando esas viejas heridas. Entonces, nada, yo, bueno, como te decía, te agradecía este espacio, quería escribir una cita que quería decir, y es que dice, nuestro deber es salvar y rescatar a nuestro niño herido por nosotros, por nuestra felicidad, la calma y por el bien de la humanidad. Creo que si queremos hacer un cambio verdadero, como ser un aporte al mundo, tenemos que partir de adentro. O sea, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay forma de que uno pueda cambiar las cosas si no mira hacia adentro. Si no eres capaz de aceptar que estás herido, que imagínate, y a mí me pasó que yo tenía antes una personalidad muy fuerte, como muy empoderada y muy acá, y personalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, por dentro era muy insegura. Siempre estaba nerviosa, claro, podía hablar delante de la gente, pero yo no aceptaba eso, como que lo tapaba, ¿me entiendes? No quería asumir que realmente habían cosas dentro de mí que, que no era lo que se veía por fuera. Lo que se veía por fuera no era, esa fue mi herramienta que utilicé para esconder como mi dolor y mi tristeza, pero ahora que ya, como te digo, voy armando toda esta historia, empieza a conectar más con la esencia, tu verdadero yo, y aceptar como eres, te aceptas tal cual, sin juzgarte, sin en el fondo
eh, como sin repitiendo como repitiendo toda eso, esas conductas o eso que te hicieron creer, ya tú no lo repites contigo mismo, ¿me entiendes? Porque de repente uno tiene un chip mental que te decís como, ay, pero ¿cómo soy tan tonta? Hoy es que nunca hago esto, es que siempre me pasa esta cuestión, es que entonces tú misma te estás como recalcando todo eso que te han dicho. Es como tu No mente eres que tú. no eres tú, exacto. Sí, sí, sí. Es la conexión con el ser que aunque parezca algo, es algo difícil, ¿no? Muy Yo me difícil. acuerdo que, y cómo condiciona tu vida, bueno, ya, yo me acuerdo que estaba en un trabajo, me hicieron un acompañamiento, una persona que quiero mucho en bioneuroemoción, y me dijo, en un trabajo que no me gustaba, y me dijo, ¿tú no te das cuenta que en tu trabajo te obliga a estar sola? Por eso te he entendido tanto cuando lo has dicho, ¿no? Porque era como que yo decía, no, sí, yo siempre estoy sola. Tú a mí me preguntas y yo te diría, no, sí, yo siempre estoy sola. Claro, pero estaba sola con unos auriculares, escuchando algo, escuchando música. Sola, pero no sola, no sola Exacto. conmigo, ¿sabes? Y eres como, y cuando te fijas, claro, te fijas en la vida y dices, a ver, Ana, la vida te está poniendo sola para que de una vez estés sola ya y te mires adentro. Y de esa, Y claro, no, disculpa, no, y de eso escapamos, por eso los auriculares y todo lo que utilizamos. sí, sí, sí. Pues mira, yo quería leer una última cosa, que es que me vino esta mañana y me apetecía leerlo, ¿vale? Tiene mucho que ver con el libro de, ay, ¿cómo te he dicho que se llamaba? La, ¿El plan de tu alma? El plan de tu alma de verdad, mira, está en YouTube, en audiolibro, y si no, Ah, pues te lo compras, pero de verdad, ¿eh? ya, lo Yo voy lo a hacer. recomiendo mucho. Sí, Ok. sí. Pues mira, no hay víctimas ni enemigos para el alma, solo hay maestros, maestros del daño. Pasan por tu vida a recordarte que tu herida infantil sigue abierta, para que la revises con un poco más de amor. Maestros de la crítica, pasan por tu vida a recordarte que tu ego es reactivo, para que lo mires con un poco más de sentido del humor. Maestros de la envidia, pasan por tu vida a recordarte que tu don es prestado, para que lo emplees con un poco más de humildad. Maestros del rechazo, pasan por tu vida a recordarte que ellos son tú, para que ilumines tu inconsciente con un poco más de responsabilidad. Una vez que comprendes esto, no ves enemigos en ninguna parte. El mundo no viene a dañar quién eres. Cuando más te olvidas de tu plan en la tierra, más sientes que todos te molestan. Cuanto más consciente eres de tu misión en la tierra, más sientes que todos te potencian. Por eso de ti depende que creas que los demás te hacen cosas negativas o positivas directamente a ti. Por eso de ti depende que aprendas que los demás solo te muestran cosas negativas o positivas que te hace indirectamente a ti mismo. Wow, genial. Just, Eh, es justo así, me vino esta sí. mañana, sí, 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 Y es muy cierto, porque ahí cuando te empiezas a dar cuenta de eso del para qué, que todo nos pasa para algo. Es como, vas por la calle y chocáis. Si chocas tu auto, es como, ¿por qué? Y es como, a ver, como, ¿para qué me pasó eso? De repente uno tiene que aprender la paciencia, a ser más tolerante, a escuchar. Yo también he tenido que como eh, que aprender un montón de cosas y sigo aprendiendo. O sea, de repente igual me pasan cosas y es como, ya, a ver, ¿qué tengo que sacar de acá? ¿Me entiendes? Como, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué me quiere enseñar el universo o lo que sea? Y cuando nos topamos siempre con el mismo tipo de persona y nos pasa lo mismo todo el tiempo, es porque nos está recordando que hay algo que trabajar que no estamos trabajando. Es como de repente en las relaciones de pareja, como es como, tengo una relación de pareja o, no sé, con una amiga y siempre me pasa lo mismo, o siempre como que tu historia se repite con sí. distintas personas y es como esas personas te vienen a mostrar que hay algo que tienes que trabajar y que no estás viendo. Entonces, verlo así como que todos son maestros que te vienen a enseñar es aliviador, porque significa que ya no tienes que estar en guardia todo el tiempo para defenderte,
sino que tienes que mirarlo con ojo más amigable, con más amor y con más calma. De repente uno igual vive como muy saltón, como siempre estás a la defensiva, porque tenemos esta idea de que nos van a dañar, pero realmente no es así. Bueno, el libro que estoy escribiendo habla más o menos de todo esto que hemos hablado y también es como, lo estoy haciendo, digamos, como un estilo del diario de Ana Frank, como escribo el libro, obviamente, pero tiene partes donde voy como copiando citas textuales de mi agenda, la que empecé a escribir como en un inicio, digamos. Entonces, es muy loco, porque igual todo se va mezclando, como cosas que me pasan ahora, las escribí hace un año y medio, entonces es como, está todo Sí, entrelazado y lo estoy haciendo como de escribir cosas, reflexiones personales, obviamente mías, pero también cosas textuales que escribí en un momento en que no sabía que todo esto iba a pasar, ¿me entiendes? Entonces como muy loco porque de repente me pillo leyendo cosas, no sé, que escribí en diciembre del año pasado y es como, wow, ¿por qué escribí esto en ese momento? Y ahora han pasado miles de cosas y me sigue haciendo mucho sentido, o más sentido aún. Así que nada, ese proyecto que estoy haciendo me ha costado igual lanzarme porque hay inseguridades de por medio, de repente es como, yo no soy una escritora, entonces cómo escribo un libro, pero igual es un desafío para mí, para seguir confiando, que es una de las tareas que tengo hoy, de confiar en mí misma y de creer en mí, porque me pasaba que siempre me ninguneaba a mí misma, era como, no, no voy a poder, o esto, o tal vez no soy tan buena. Así que ha sido un desafío, igual que estar hoy día contigo también ha sido un desafío. pues Fran, te digo una cosa, las cosas más bonitas de este mundo son las cosas hechas con el corazón. Así es que da igual lo de escritora, da igual, olvídate de todo. Ya, vamos, el libro va a ser la bomba y que nos tengas informados de cómo va, de a ver Así va a ser. cuándo sale y todo. Sí, una chica también española me está ayudando con el tema no sé, como me está asesorando, digamos, mi trabajo, el proyecto, y también la encontré como de la nada, sí fue también algo muy espontáneo y he recibido mucha buena onda de ella, así que esperamos que salga algo súper lindo y obviamente que voy a contarlo cuando así sea. Sí, estoy deseando que salga para tenerlo en mis manos porque lo voy a leer de principio a fin. Ya, gracias. Pues, Gracias, pues Ana. muchas gracias, Fran, por todo, por todo. Las palabras se quedan cortas. Gracias a ti por este espacio. Estoy muy contenta de haberte conocido y nada, vamos a seguir en contacto haciendo cositas. Tenemos que ahí hacer cosas entretenidas. Sí, sí, También sí. para lo que necesites, como te había dicho, cuenta conmigo. Yo estoy feliz, abierta a todo, así que nada, te lo agradezco en el alma. Hecho, Fran. Un beso enorme. Chao, chao a todos. Chao, Gracias a los que chao, nos guapa. vieron. Gracias, Chao. amiga.